esta noche. Y pues bueno, como les decía, estamos estrenando imagen. Los invito a todos a que nos sigan en las redes sociales, a que nos sigan en nuestra página web. Llevamos a cabo muchas actividades, no solamente la capacitación, sino también investigación y publicación y colaboración en el ámbito de la criminología y de las ciencias afines. Pero bueno, rápidamente, quiero compartirles este nuevo logotipo que en un momento voy a compartirles. Solamente lo encuentro. Y bien, aquí es muy rápido, pero estamos muy contentos porque desde hace tiempo que venimos usando un logotipo por el cual no habíamos tomado el tipo de darle una conceptualización o una producción. Entonces, apenas en esta semana nos dimos a la tarea y quiero presentárselos. La Sociedad Mexicana de Criminología, Capítulo Nuevo León, fundada en el año 2008. Este logotipo consta de 4 elementos que el equipo nos dimos a la tarea de plasmar esta imagen. El primer elemento, diría yo, el principal, el central, es la máscara maya, que representa las etapas de la vida. La máscara tiene 3 caras y podemos observar al centro. Cada una de ellas representa la etapa de la vida del ser humano. La primera representa a la infancia o el nacimiento, cuando inicia la vida. La segunda es la etapa de la madurez del ser humano y la tercera representa la culminación de la existencia en este mundo terrenal. La criminología, por supuesto, que tiene influencia en todas estas etapas de la vida para poder formar al ser humano desde que nace, mientras se desarrolla y, por supuesto, cuando muere. Por eso es que venimos usando esta imagen ya desde hace 12 años, pero ahora integrada con otros elementos. El segundo elemento que me gustaría explicarles son las 4 barras o las 4 columnas, diciéndolo de una manera más correcta, que están al frente. Cada una de estas columnas tiene un significado. Por ejemplo, la primera habla de nuestros principios, que es el de la legalidad. Somos una organización legalmente constituida que cumple con los registros y acreditaciones para no ser una asociación ficticia como las que hoy en día se han venido formando, producto, por supuesto, de esta pandemia y producto de la oportunidad que muchas organizaciones han visto para impartir cursos y vender cursos. Nosotros no nos dedicamos solamente a eso, pero bien, este primer principio rector, lo que significa esta barra, es todos los requerimientos legales, el cumplimiento legal, la cultura de la legalidad con la que nosotros siempre hemos comulgado y siempre hemos cumplido. Esa es la primera recta o columna que representa nuestra sociedad. La segunda es la calidad. Nosotros, y uno de los ejemplos es hoy con esta conferencia que tenemos un especialista del hermano país del Salvador, que por supuesto no estaría en este espacio si nosotros no supiéramos de su probada calidad como investigador, como profesional de la criminología. Este es nuestro segundo pilar, la calidad. Nosotros siempre buscamos que los eventos que les llevamos a ustedes sean de calidad. La tercera columna es nuestro principio del compromiso social. Hemos trabajado desde hace 10 años llevando a la comunidad los proyectos de prevención social del delito para impactar positivamente en las comunidades, por supuesto, hoy solamente en nuestro país, en México, pero hemos aterrizado muchos proyectos sobre prevención y creo que hemos impactado de manera positiva a la sociedad mexicana. Y por último, el último principio rector que tenemos
es el desarrollo científico. Muchas publicaciones, muchas colaboraciones hemos tenido con diferentes organizaciones públicas y privadas para empujar a la criminología y empujar a la especialización de la criminología, porque es uno de nuestros objetivos, el desarrollo científico de la criminología en México y en el mundo. El otro elemento que integramos debajo de la máscara maya es las alas de un murciélago. En México, el murciélago simboliza la criminología mexicana. ¿Por qué la simboliza? Porque era un antiguo dios prehispánico considerado que podía tener esa cualidad de ver en la oscuridad, de ver en las tinieblas, y a eso hace alusión a que las tinieblas y la oscuridad es la criminalidad, es el crimen, es la conducta antisocial, y entonces el murciélago tenía la capacidad de poder ver entre toda esa oscuridad y a la sociedad ante el crimen. Por último, ya para terminar, el elemento de las barras y de los 4 principios rectores que les acabo de explicar, nacen desde donde podemos ver en el logotipo en la parte de abajo el año 2008, que es el año de nuestra fundación, y que a partir de ahí nos hemos conducido y hemos tenido la visión de respetar siempre estos cuatro principios rectores. Y pues bueno, a grandes rasgos, esta es la explicación de nuestro logotipo. Los invito a que nos sigan y que continuemos pues llevando a cabo todos estos eventos, contar con su participación en eventos tan importantes como el del día de hoy. Y pues bueno, sin mayor preámbulo, me gustaría presentar a quien hoy nos acompaña, al maestro Ricardo Sosa. Fíjese que el maestro Ricardo tiene casi 30 años de experiencia ejerciendo la criminología en las áreas de seguridad privada, seguridad pública, criminología y ciencias forenses, administración de empresas, en fin, es una vasta experiencia que vamos a aprovechar el día de hoy a través de su conferencia. Tiene posgrados en seguridad y desarrollo nacional en el Colegio de Altos Estudios Estratégicos del Ministerio de la Defensa Nacional en el año 2018. Tiene otros posgrados más, por ejemplo, en ciencias forenses por la Universidad Francisco Gavidia, algunos otros más que pudiera citar de su amplio currículum que tengo por acá. No puedo leerlo todo porque me llevaría toda la conferencia, pero es editorialista semanal de la prensa gráfica, del diario El Mundo, del diario de Hoy, y el sistema de las Naciones Unidas en El Salvador, en el marco del proceso de diálogo político, lo nombró como delegado en la Mesa de Seguridad. Es miembro del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia del año 2017 a mayo de 2019. Y pues bueno, para no alargar más esta presentación, maestro Ricardo, le cedo la palabra y la imagen. En este momento voy también a darle los permisos para que pueda compartir su presentación, lo cual está hecho ya. Muchas gracias y adelante. Muy buenas tardes, buenas noches para todos los amigos y las amigas hasta México y otras partes del continente que pudieran estar conectados a esta hora por medio de este enlace de la Sociedad Mexicana de Criminología, capítulo Nuevo León. Quiero agradecer la invitación a su presidente, al maestro Juan Martínez, también el enlace a través del doctor Wael y toda la junta directiva, los diferentes comités científicos, académicos de la Sociedad Mexicana de Criminología que me permiten compartir en esta oportunidad con ustedes. El tema que vamos a desarrollar es el desarrollo y evolución de las pandillas en Mesoamérica. Insurgencia criminal es una de las interrogantes que vamos a tratar de responder. Ahí pueden observar las redes sociales. @JRicardoSosa es la cuenta de Twitter, en facebook.com pleca experto en seguridad y la página web www.ricardososa.net, un correo electrónico info@ricardososa.net.
sosa.net. Al entrar a la página web, ustedes encontrarán las estadísticas actualizadas de los homicidios, de los feminicidios, de el promedio mensual y anual de la violencia homicida y feminicida en El Salvador. Si ustedes ingresan, están los datos hasta el 2 de septiembre y tratamos de mantener una información oficial de la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República y el Instituto de Medicina Legal. Para mí es un privilegio compartir y brindarles una orientación, ya que como de todos es conocido, lastimosamente la pandilla MS-13 tiene su base de operaciones transnacional en nuestro amado país, El Salvador, y por supuesto que nosotros tomamos el pulso del desarrollo, de la evolución de las pandillas, que obviamente como las conocemos ahora, no fueron originadas en El Salvador, ni en México, ni en Centroamérica, ni en Mesoamérica. Las pandillas dejaron su ombligo en territorio de los Estados Unidos de Norteamérica y luego desde allá fueron llegando a nuestras naciones y encontrando las condiciones para poder desarrollarse y convertirse ahora no solo en estructuras de pandillas organizadas, sino también en algunos casos y para algunas naciones en un verdadero crimen organizado transnacional. La propuesta de esta conferencia, de esta charla, es esta introducción que estoy tratando de desarrollar, el desarrollo propio del tema, algunas conclusiones y recomendaciones para todos los cibernautas y las personas que nos acompañan en este enlace desde San Salvador, El Salvador, Centroamérica. Haremos un rápido recorrido por algunas maderas que son las principales noticias de los principales periódicos de El Salvador, que pueden tener una amplia relación con lo que son Guatemala y Honduras. Con El Salvador forman esta microrregión conocida como el Triángulo Norte de Centroamérica, la microrregión más violenta del mundo sin estar en un conflicto armado, mucho menos en una guerra abierta. Y estas portadas, estas maderas, le permitirán a usted, amigo y amiga que nos sintoniza a esta hora por medio de esta conferencia, poder tener una relación de cómo está el comportamiento de las pandillas en Mesoamérica y poder relacionar lo que usted estime conveniente para el territorio mexicano. Pues definitivamente ha sido noticia mundial que El Salvador en el gobierno del quinquenio del año 2014 al 2019 hicieron la continuidad de lo que fue conocido como la tregua entre las pandillas, que fue iniciada en el gobierno del 2009 a mayo del 2014, que era el expresidente Mauricio Funes Cartagena, ahora prófugo de la justicia salvadoreña, quien pactó con las pandillas criminales. Y luego de esta etapa que se generaron una aparente tregua y calma de la violencia homicida, se descubrió a través de sendas investigaciones periodísticas que en el año 2016 había un nuevo esfuerzo. También la policía declaró que las pandillas habían infiltrado ya la política. Alarma por más crimen desde niño. En aquel momento, 248 niños, niñas y adolescentes asesinados en 8 meses. Exalcalde a juicio por crimen y maras. El alcalde de Apopa, que es un municipio del departamento de San Salvador, en nuestra república, fue condenado por esta alianza criminal, lo que había hecho este alcalde de uno de los principales municipios de nuestro país, había infiltrado miembros de pandillas, cabecillas en la nómina de dicha alcaldía, les brindaba vehículos, les brindaba combustible, les brindaba seguridad a través del cuerpo de agentes municipales de dicha alcaldía. Se tenían en la nómina de salarios, eran plazas fantasmas, cobraban pero no llegaban, una serie de beneficios y de proyectos que facilitaban y favorecían únicamente a las comunidades donde estos líderes de estas estructuras en este municipio vivían. Luego tenemos también los operativos en Estados Unidos, 214
14 pandilleros activos de la MS en operativo, los cuales han continuado. Luego podemos ver otra faceta del avance y de la evolución de las pandillas, las coterías clandestinas dominadas por las pandillas, la venta de pólvora en la época de fin de año para la fiesta de Navidad, de fin de año, está controlada en muchos sectores por las estructuras de las pandillas, pero además representa un gran negocio en lo que son conocidas como las fiestas patronales, que es la celebración principal dedicada al santo de cada municipio, de cada cantón, de cada caserío, y por supuesto la mayoría de negocios de pólvora son negocios que están dentro de la informalidad, no tributan, no tienen ningún control, y eso les permitió a ellos incorporarse a este tipo de negocios. El diario El Mundo, uno de los principales periódicos del país, desarrolló una encuesta a nivel nacional con miles de salvadoreños, hombres y mujeres, arriba de los 18 años. Y el 42% de la muestra dijo que las pandillas mandan más que el gobierno. Y esto fue una encuesta muy lapidaria que a muchos que todavía pensaban que las pandillas eran muchachos que solo provenían de una desintegración familiar y que estaban generados por esa conducta o por esa moda de incorporarse a las pandillas, pues esto definitivamente les cambió su contenido. Al entrar a la madera, al interior de las páginas nacionales, lo que se encontró fue esto: el 42% cree que en El Salvador quien mandaba para el momento de esa encuesta eran la delincuencia y las maras. El 12% dijo que el gobierno, el 6% que el presidente, que fue el presidente que acaba de entregar la presidencia, Salvador Sánchez Serén. Los políticos 6%, nadie el 5%, el FMLN, que era el partido en el poder, el 3%, los diputados 3%, la oligarquía o personas adineradas 2%, los empresarios o empresa privada el 1%, Arena, el partido de oposición 1%, el pueblo 1%, los corruptos. Realmente una encuesta muy lapidaria para el desarrollo de la vida nacional. Y no solo eso, el fiscal anterior, que también entregó sus funciones el año anterior, dijo que los pandilleros quieren ingresar a la política. Cuando el señor exfiscal general Douglas Arquímedes Meléndez brinda esta conferencia de prensa, ya había demasiada evidencia, pero por supuesto el crimen organizado transnacional y local de una nación se mueve y camina y avanza mejor y más rápido que los estados, que las naciones. Y lastimosamente en nuestra Mesoamérica hemos tenido estados con una velocidad de tortuga que no le permite ir adelante de la ley, que no permite tener una visión estratégica, y que esto les ofrece una ventaja competitiva a las estructuras criminales para poder adaptarse y sobreponerse, característica principal del crimen organizado transnacional. Nuevamente, el problema en El Salvador: no solo se asesinan adultos, también se asesinan niños, niñas y adolescentes. Lastimosamente, tenemos el récord todavía en negativo de ser el país con mayor tasa de violencia en muertes de niños, niñas y adolescentes, y estamos dentro de los primeros 5 con la mayor tasa de feminicidios en el mundo. 23,000 jóvenes buscan 11,000 cupos en la Universidad Nacional. En El Salvador, cada año se gradúan entre 75,000 y 80,000 bachilleres. Esa es la promoción entre lo público y lo privado. Pero la Universidad Nacional solo ofrece entre 10,000 y 11,000 cupos. Luego, los demás finalmente solo estudiarán en universidades privadas entre el 1.5 y el 2% del total de los graduados. Y gran parte de estos, en su mayoría, pasan a engrosar los conocidos ahora ninis, que no trabajan ni estudian. Por supuesto, esto le permite a las pandillas tener un excelente caldo de cultivo para su reclutamiento forzado. Casi 40,000 homicidios en una década. Y esto lastimosamente nos ha ubicado en el año 2015 como la nación en el globo terráqueo con mayor número de homicidios,
registrados en 365 días. Esta es la foto del alcalde que les compartía unas láminas anteriores, que ya se convirtió en el primer condenado por su relación comprobada en sede judicial con las estructuras criminales y de las pandillas. Exalcalde condenado, y abajo podemos observar en las diferentes fotografías asesinatos de policías, de motoristas del transporte colectivo, de elementos de la Fuerza Armada. El Salvador con la tasa más alta de homicidios en Centroamérica. Esas han sido, pues lastimosamente, las portadas de una nación que ha exportado violencia, crimen y maldad. La pandilla monopolizó la venta de verduras en San Miguel. En gran parte de los 14 mercados de las principales 14 ciudades o cabeceras departamentales de nuestro país tienen una gran influencia y control por parte de las estructuras de las pandillas. Lo que hacen es que monopolizan la venta. Toda la fruta, todo el lácteo, todos los mariscos son comprados por esta estructura y ellos inmediatamente hacen la reventa con los demás vendedores y vendedoras. Por supuesto que solo el hecho de esta reventa le genera una serie de ingresos a diario, adicional una serie de puestos estratégicos ubicados al interior de los mercados que les permiten tener los ingresos en efectivo, y por supuesto los mercados no tienen ningún tipo de control fiscal. Luego, restaurantes en las tunas eran usados para lavar dinero. De estos tenemos alrededor en los últimos 3 años de 4 o 5 grandes operaciones entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, que lo que nos han demostrado es la evidencia judicial de que las pandillas incursionaron durante el periodo de la tregua, que fue en el año 2011 y 2012, incorporaron a una modalidad de operaciones de lavado de dinero. Llegaron a tener tanto dinero producto de la extorsión que comenzaron a comprar negocios y a invertir en aquel tipo de comercio que permitía mover grandes cantidades de dinero en efectivo sin poder ser detectado. Y aquí hablamos de car wash, hablamos de cervecerías, de prostíbulos, de billares, de cervecerías, negocios como autohoteles o moteles, como son conocidos en El Salvador, ventas de negocios de lácteos, crema, queso, que son, entre comillas, bajo el escudo de la informalidad, pueden generarse una serie de negocios. En El Salvador, únicamente el 22% de toda la economía nacional está formal. Luego el 78% vive de la informalidad. Los microbuses de la pandilla MS-13, por supuesto, el sector más extorsionado en la actualidad en El Salvador continúa siendo el transporte público de pasajeros, el transporte local, interdepartamental, los servicios especiales, y este tipo de vehículo que ustedes observan son microbuses de la marca Toyota, que son conocidas en nuestro país como Coster. Estas Coster pues también han sido adquiridas líneas completas o gran parte de líneas de buses y microbuses para poder no solo continuar con la extorsión a empresarios, sino también poder desarrollar actividades de ingresos muy interesantes para ello. Nexo Rice Martínez, crimen organizado. Es una asociación también que quedó judicializada y considerada ya como crimen organizado. Un grupo de empresarios, Enrique Rice es prófugo de la justicia salvadoreña, aunque tiene también otra nacionalidad. Huyó en un jet privado cuando se comenzaron a generar una serie de capturas, y Martínez es el exfiscal general de la República, anterior al que vimos en una de las maderas hace unas gráficas, y quien se encuentra ya condenado a 5 años por su primer juicio. Durante esta semana se le está desarrollando la segunda etapa probatoria y tiene 2 juicios pendientes más. Esto es parte del verdadero crimen organizado que puede atacar a una nación y que no permite los avances independientemente de otro tema.
Aquí encontramos otra de las maderas muy duras en la realidad del Triángulo Norte y son las personas desaparecidas. En el caso particular de El Salvador, 32.800 denuncias de personas desaparecidas en la década anterior. Y esto definitivamente nos hace tener un nuevo drama humano de la sociedad salvadoreña y centroamericana, que son las personas desaparecidas por violencia. No estamos hablando de los desaparecidos por conflictos, sino que son personas que a causa de las pandillas, a causa del crimen organizado, de la denominada violencia social, de violencia intrafamiliar, son desaparecidos forzadamente. Y esto es resultado de estos niveles de violencia. La pandilla con $1 millón de los Estados Unidos de Norteamérica en extorsiones en mercado. La moneda de curso legal en El Salvador es el dólar de los Estados Unidos, aunque en teoría hay bimonetarismo con el colón salvadoreño, pero ese no existe más. En El Salvador, nosotros, la actividad económica es a través del dólar de los Estados Unidos. Por lo tanto, esto es $1 millón lo que recaudaron esta estructura que fue investigada. Y en la parte de la fotografía, ustedes van a comenzar a ver en las próximas maderas los lujos y las zonas exclusivas con las que viven ciertos mandos medios de las estructuras de las pandillas. Estas capturas no son de los cabecillas, de los dirigentes máximos, son de mandos intermedios que viven en zonas residenciales del Gran San Salvador, principalmente en el departamento de San Salvador y en el departamento de La Libertad, en los municipios de Santa Tecla, la ciudad capital de San Salvador, donde están los asentamientos de las grandes residenciales de clase media alta y clase alta. Ahí pueden observar otra fotografía de uno de estos operativos donde se incautó esta operación en el mercado La Tiendona, que es el centro de mayor abasto de frutas, verduras y mariscos del país. Y luego, por supuesto, en esta operación se logró la captura de un cabecilla regional que estaba también generando pánico y terror. Los buceros pagan hasta $21 millones de los Estados Unidos de Norteamérica en extorsiones. O la otra gremial, $18 millones. Aumenta consumo de drogas sintéticas como parte de este cóctel variado en el cual se está incorporando el crimen organizado transnacional y, por supuesto, con la colaboración en algunos sectores de la pandilla. Acá, los que no están muy familiarizados con el tema de la droga, cada paquete de estos que yo señalo con el cursor o que este fiscal tiene en su mano, esto es 1 kilo de droga, de cocaína. Para que ustedes tengan una idea, el valor en el comercio ilícito de drogas en El Salvador, este paquete de kilo tiene un valor de $25,000. Y al haber salido producto desde la selva colombiana o cualquier otro país en Sudamérica, ese kilo al productor local, al artesano, entre comillas, que produce y trabaja para estos cárteles, le pagan entre $200 y $300. Tan pronto en Panamá, ese mismo kilo tiene un valor aproximado de $5,000. Y desde Panamá a El Salvador, el valor incrementa a $25,000. Cuando este kilo logra llegar a los Estados Unidos de Norteamérica, adquieren valores entre $60,000 a $75,000, dependerá del estado. Pero el negocio de la pandilla es comprar y hacerlo 3 partes. A estas 3 partes se le mezclan basura de otro tipo de polvos y químicos, y eso es lo que la juventud, los adultos, hombres y mujeres, están consumiendo en el Triángulo Norte de Centroamérica. MS-13 compró al hijo de droga en Costa Rica. MS-13. Se ha tratado de atribuir a la pandilla MS-13 que son narcotraficantes. Hasta el momento, ninguna investigación ha podido comprobar que ellos se conviertan per se en narcotraficantes o que tengan un cártel bien estructurado desde Estados Unidos en toda Mesoamérica. Pero sin duda
han encontrado, por el control territorial que ejercen en varias naciones, la oportunidad para poder traficar y hacer operaciones de narcomenudeo, vender las bolsitas, hacer esas 3 partes de ese kilo, y por supuesto que eso les permite vivir con estos lujos. Ahora que hemos hecho este rápido repaso y que tenemos una actualidad de cuál es el accionar que están teniendo, veamos rápidamente cuál es la estructura. De país a país, muy poco vamos a encontrar las variaciones. La estructura de la MS-13 está fundamentalmente por los cabecillas nacionales, que en El Salvador son conocidos como la RANFLA, RANFLA, RANFLA Nacional. Es decir, la pandilla tiene una estructura similar a una junta directiva, que son los dirigentes máximos que tienen una amplia relación con la clica o los miembros fundadores que todavía persisten a través de las diferentes generaciones que ya van falleciendo. Luego los ranfleros son los encargados de la palabra o del programa, el palabrero, el corredor de programa, el palabrero o jefe de clica, y luego vemos la estructura de la parte inferior de la pirámide. Esto es importante destacarlo porque la estructura, como vamos a observar, de Barrio 18 es prácticamente la misma, solo son la modalidad de su lenguaje, de la terminología que ocupan, pero básicamente son estructuras muy verticales, son estructuras muy disciplinadas, similar a la disciplina y al orden, y en algunos casos superior a lo que nosotros podemos conocer como el ejército. Este es el mapa del territorio del Salvador. Aquí está Guatemala, esta parte norte es Honduras, el Océano Pacífico, el Golfo de Fonseca, y esto es parte de Nicaragua y Honduras. Este es el mapa del Salvador, 20.722 kilómetros cuadrados, 300 millas náuticas desde el Golfo de Fonseca hasta el río Paz de Aguachapán. Y esto lo que nos permite son desde la costa hasta acá tenemos 200 millas náuticas, que es el mar territorial, la soberanía que puede ejercer El Salvador sobre aguas en el mar. El color amarillo indica la influencia o la mayor presencia de la MS-13. Y acá en el cuadro superior derecho podemos observar 3 grandes líderes históricos actualmente en prisión, cumpliendo sendas condenas en el penal de máxima seguridad. Luego veamos la estructura de la pandilla 18 o barrio 18. Aquí aprovecho para tratar de ilustrar que es importante que los profesionales de la criminología podamos utilizar las palabras correctas. En la Sociedad Mexicana de Criminología se insiste mucho en el poder brindarle el nombre correcto al fenómeno criminológico correcto. Y la pandilla MS es la pandilla MS-13, pero es incorrecto decir pandilla 18. Es conocida estructuralmente como barrio 18. Y luego vamos al organigrama y la estructura es similar. Solo encontramos la tribu y las canchas. Esta es la diferencia básicamente del lenguaje de lo que es barrio 18. En El Salvador es el único país que el barrio 18 se encuentra fraccionado en 2 alas, fracción revolucionarios y fracción sureños, o es decir, barrio 18R, barrio 18S, sureños. Es una clasificación que surgió luego de una masacre en el penal de La Esperanza, donde hubo una cantidad de fallecidos. Fue una masacre muy artera, que es muy lamentable poderla describir a través de esta plataforma, pero lo importante es que eso fue una lucha de poder, una purga interna que generó el fraccionamiento del barrio 18. Ahora podemos observar el mismo mapa en color verde con la presencia donde barrio 18 es fuerte. Sus líderes
del área revolucionaria, los sureños, y este es una persona muy interesante desde el aspecto criminológico. Aquellos que les gusta mucho la perfilación criminal, que les apasiona el poder estudiar desde el punto de vista de la criminología su perfil, Carlos Mojica Lechuga, ese es el nombre de este muchacho que nació en Santa Ana y que emigró hacia los Estados Unidos de Norteamérica muy joven. Es conocido como el viejo Link. El viejo Link es una persona que desarrolla su adolescencia y su juventud en Los Ángeles y se introduce en aquella formación inicial de lo que fue el surgimiento de la pandilla MS como un fraccionamiento de la mafia mexicana en Los Ángeles. Link es una persona muy interesante cuando uno estudia sus antecedentes, su biografía. Link se encuentra en el penal también de máxima seguridad de Zacatecoluca, que es la cabecera departamental del Departamento de La Paz en El Salvador. Y cuando fue construida, diseñada y fue inaugurada, fue bautizada como Zacatrás, en honor a la famosa cárcel de Estados Unidos de Alcatraz. Así que aquí en El Salvador es conocida como Zacatrás, porque es una prisión de máxima seguridad que pareciera estar construida sobre el nivel del subsuelo, pero es la infraestructura que fue construida en terrazas. Al ingresar a ese penal, luego uno va bajando niveles de terracería que le da la impresión que se encuentra bajo tierra. Hace un calor arriba de los 42 a 44 grados centígrados, que es con lo que se mantienen estas personas en dichas celdas de máxima seguridad en ese penal. Rápidamente veamos cuál es esta evolución de las pandillas. No vamos a poder tener el tiempo para poder detallar cada una de estas etapas que yo les estoy presentando. De 1980 a 1990, las pandillas, su característica principal era que no eran delictivas. Estas pandillas yo me las encontraba en mi etapa de bachiller. Cuando yo estudiaba en el colegio, entre 1985 y 1988, que yo me gradué de bachiller, con mis compañeros caminábamos por las principales avenidas y calles de la ciudad capital y nos encontrábamos a estas pandillas criollas salvadoreñas. No existía MS, no existía Barrio 18. Lo que teníamos acá era la Mara Máquina, la Mara Mao Mao, la Mara Chancleta, la Mara Guineo. Esos eran los nombres autóctonos que todavía se mantienen en algunas estructuras. Pero estos sujetos que uno se encontraba en la calle, nosotros en El Salvador les decíamos que eran vagos, no estudiaban ni trabajaban. Ahora modernamente pues se les conoce como ninis. En aquel tiempo nosotros les decíamos vagos y si uno quería y tenía, les podía regalar una moneda. Pero si uno no quería o no se las entregaba, ellos no cometían ningún tipo de acción. En aquella época que yo me los enfrenté, que mis compañeros los enfrentamos, ellos portaban unos equipos musicales de cassette y bailaban breakdance en la calle. Se rifaban el barrio a través del baile. Luego, en 1990 al 95, aquí se da en 1992 la firma de los acuerdos de paz, el cierre al conflicto armado en El Salvador y comienzan a llegar los primeros deportados de los Estados Unidos. Hay 2 vuelos que están registrados sus matrículas, cuántas personas venían, y en esos primeros 2 vuelos de deportados comenzaron a llegar estas personas que traían antecedentes penales y criminales en los Estados Unidos. Estas personas cuando llegan a El Salvador son comenzados a observar por las pandillas criollas como unos extraterrestres. Venían con sus camisetas flojas, sus pantalones bombachos, con las cadenas gruesas y con toda esa
vestimenta característica de las finales de los 80 y principios de los 90, encontraron en El Salvador aquellas condiciones que les permitieron avanzar y desarrollar un reclutamiento para poder expandirse en silencio. En aquel momento en El Salvador, la alegría era porque se había alcanzado la paz. Venía la época de la reconstrucción, venía la época del desarrollo, la época del trabajo, y de 1992 a 1999 no se atendió el consejo de muchos expertos, de muchos asesores, de muchos consultores internacionales y nacionales que dijeron que había que prestar atención, que no se podía descuidar la seguridad pública que en aquel momento era incipiente. Nuestra Policía Nacional Civil comienza su formación en 1992 con la desarticulación de los extintos cuerpos de seguridad. En 1998-99 comienzan a generarse una serie de ataques por parte de lo que fueron consideradas bandas organizadas y semi-organizadas, que por supuesto tenían componentes de los extintos bandos del conflicto armado que había finalizado. En 1995 al año 2000 comienza ya una etapa diferente, ya las pandillas comienzan a generar un tipo de delincuencia organizada, comienzan a hacer una serie de niveles en los cuales ya tenían una estructura suficiente. Los cabecillas habían articulado un plan estratégico que les había funcionado muy bien. Y es entre finales del año 2000 y el año 2001 que la pandilla MS decide estructurar un plan que yo le denomino el origen del odio. Este odio que fue sembrado no en El Salvador, fue sembrado en una tarde en una calle de Los Ángeles, donde se incumplió aquel pacto de buena voluntad que existía entre las dos pandillas, MS y 18. Hay un primer asesinato que está registrado, la calle, el nombre, cómo fue, y ese origen de ese odio fue trasladado hacia El Salvador para comenzar a operar y comenzar una lucha tenaz de delincuencia, de reclutamiento y de control de territorio. En esta etapa se da inicio a la denominada extorsión, mal denominada renta, y luego se generan una serie de secuestros, de robos a mano armada, y luego se combina y se disfraza entre crimen organizado, bandas organizadas, bandas semi-organizadas y las pandillas. Y luego, a finales del 2008, ya existe la evidencia que el problema de las pandillas había tocado la vida política. Los diferentes partidos políticos que estaban habilitados para competir en las elecciones del 2009, las presidenciales, que finalmente gana el FMLN por medio de Mauricio Funes Cartagena, habían ya los primeros acercamientos, negociaciones, coqueteos, diálogo con estas estructuras para poder lograr el gane en la presidencia de la República. Y este pacto se concreta una vez gana el gobierno del candidato ahora presidente Mauricio Funes Cartagena, gana y recibe el poder el 1 de junio del 2009, pero es hasta el 9 de marzo del 2011 que se genera ya el tema de lo que fue la tregua conocida como proceso de pacificación. Y lo que se inició en aquel 9 de marzo fue la salida de 30 cabecillas del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Aquella fatídica noche fue el inicio de aproximadamente 18 meses donde los homicidios se desplomaron. De tener 14, 18, 22, 24 homicidios, llegamos a tener en su mejor momento 5 homicidios diarios. Y era debido a esta proceso de pacificación donde el gobierno dijo que solo eran facilitadores, pero realmente había un pacto criminal que luego fue y está en estos momentos ya siendo judicializado. Y luego finalmente entramos a la etapa actual, 2009 al 2020, donde las pandillas realmente tienen, en mi opinión, y yo los he bautizado
como esta generación de su vida plena política. No hay programa de televisión, no hay entrevista de radio, no hay periódico, no hay ninguna situación donde se quiera hablar de un tema de salud, de economía, de desarrollo social, que no tenga que salir el tema de las pandillas. Esa vida política se la enseñaron los políticos de El Salvador, los malos políticos. No fue una generación, un planeamiento estratégico de la estructura de la pandilla. Por eso es que ahora todavía estamos recomponiéndonos de esta situación, del daño que se le generó al Estado salvadoreño y que por supuesto está repercutido en el denominado Triángulo Norte de Centroamérica. Es importante también que podamos conocer que tenemos otras situaciones en las cuales la pandilla ha evolucionado, y es el tema del reclutamiento. Ya no es la misma estructura que nosotros estamos acostumbrados a observar. ¿Se toma leche en vaso? Y le dije, no, se toma su teta para... Tengo problemas, maestro, para poder continuar. Bueno, el tema entonces es que llegamos a este momento en el cual se da esta evolución de la pandilla y luego encontramos básicamente el desarrollo de lo que es esta vida política plena. Esta vida política lo que ha traído es otro tipo de operaciones financieras. La pandilla de este momento es completamente diferente a aquellas estructuras que yo me encontré y que les compartí, que los encontrábamos con los estudiantes de mi colegio. Ahora estas estructuras son verdaderas estructuras criminales transnacionales, que su principal objetivo es maximizar sus altas ganancias lucrativas a través de una red de negocios que les permiten tener una serie de beneficios y de condiciones